¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos una mañana más a este tiempo para la información. Hoy jueves 24 de marzo comenzamos como cada día haciendo un repaso por las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Sócrates dimite y Portugal se ve abocado al rescate europeo tras rechazar el Parlamento su cuarto plan de estabilidad. Advierte que la crisis política se suma a la económica en el peor momento para el país, para Portugal. Hay más titulares que recoge este periódico en fotografía de portada. Rubalcaba galopa en el hipódromo del Congreso. Aprovecha la sesión de control para arrancar muestras de adhesión en parte del grupo socialista. Somos la avanzadilla, grita entusiasta Elena Valenciano y consta en acta. Hay más cosas, más cuestiones de este día. Chacón obtiene el apoyo público de Barreda. Además le dice tiene un gran futuro. La juez de los ERE le da 48 horas a Griñán ante su falta de colaboración. Y el Tribunal Superior impide a Sortu concurrir a las elecciones por 9 votos contra 7. Seguimos con la portada del periódico El País. La crisis fuerza la caída de Sócrates y deja a Portugal al borde del rescate. El primer ministro socialista dimite y aboca al país a unas elecciones anticipadas tras el rechazo del Parlamento al nuevo plan de ajuste económico para Portugal. Y en fotografía de portada, adiós a la última diosa de Hollywood, a Liv Taylor. Les contamos más cosas. Israel amenaza con intervenir en Gaza tras un atentado mortal en Jerusalén. Y hoy jueves los análisis detectan radioactividad en el agua de Tokio. Por último, la juez del fraude de los ERE investiga 480 reuniones del gobierno andaluz de la Junta de Andalucía. Estos y otros asuntos se los contamos de inmediato. Hacemos primero un repaso por otros titulares de la jornada. El Tribunal Supremo ha acordado prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. La formación no podrá presentarse a los próximos comicios municipales del 22 de mayo. Zapatero ha asegurado que devolver al banco una vivienda para saldar un préstamo hipotecario pondría en peligro la solvencia del sistema financiero español. Esperanza Oña ha tumbado la defensa que hasta ahora tenían los socialistas en cuanto a colaboración y aportación de información. Finalmente terminaba cayendo. Y la actriz Elizabeth Taylor falleció en Los Ángeles a los 79 años, víctima de una insuficiencia cardíaca, un adiós que ha dejado a Hollywood sin su faraona, símbolo de la lucha contra el SIDA. Lo veíamos en prensa, la Sala 61 del Tribunal Superior de Justicia ha acordado prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, pero por primera vez su decisión no ha sido unánime y el auto que notificará en los próximos días contará con varios votos particulares. El Tribunal Supremo ha acordado prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, pero por primera vez su decisión no ha sido unánime y el auto que se notificará en los próximos días contará con varios votos particulares. La prohibición de inscribir a Sortu como partido, que la formación adversale puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, supone que no podrá presentar candidaturas a las elecciones locales del próximo 22 de mayo. Esta es la primera ocasión en la que una decisión sobre una marca electoral de la izquierda adversale de la Sala del 61 del Supremo no es unánime, con lo que se ha roto la tradición de unanimidad frente a las formaciones consideradas sucesoras de la ilegalizada Batasuna. En cualquier caso, y pese al anuncio de que habrá 3 votos particulares, la mayoría de los 16 magistrados que componen la Sala han considerado que el rechazo de la violencia que figura en los estatutos presentados por Sortu es insuficiente para permitir su inscripción como partido. El auto, que se conocerá en los próximos días, también reflejará como prueba que Sortu es una continuación de Batasuna. El fallo del Supremo ha llegado tras una deliberación que se ha prolongado durante 9 horas y después de celebrar los pasados lunes y martes una vista pública en la que los demandantes y la formación demandada interrogaron a varios testigos, todos policías o guardias civiles, y expusieron sus alegaciones.
Cambiamos de asunto. Sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que devolver al banco una vivienda para saldar un préstamo hipotecario pondría en peligro la solvencia del sistema financiero español. En respuesta a una pregunta del diputado de Esquerra, Joan Rodao, Zapatero ha asegurado que el Ejecutivo ha tomado ya varias medidas para proteger a los deudores hipotecarios y está dispuesto a pensar más, pero con sensibilidad y prudencia. No se puede entregar una casa para saldar una hipoteca. El presidente del Gobierno ha rechazado en el Congreso la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña. El diputado Joan Ridao aseguró en la sesión de control al Gobierno que se ayuda a la banca y no a los ciudadanos. ¿Usted y su Gobierno de qué lado están? ¿De los bancos o de la buena gente? El problema, señor Ridao, es que la buena gente, por no decir toda la gente, tiene su dinero en los bancos y sus ahorros. Y parece razonable que intentemos preservar la fortaleza y la solvencia de los bancos, porque es tanto como preservar la solvencia y los ahorros de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ocasión también para el debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. El presidente del PP acusó al jefe del Gobierno de ser incapaz de generar la confianza que las empresas necesitan. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Con usted la recuperación económica y la creación de empleo de manera neta va a ser imposible y usted tendrá que decidir cuánto tiempo más vamos a estar perdiendo en España por sus propias decisiones y sin posibilidad de generar empleo y dar confianza a nuestras pequeñas y medianas empresas. Hay algunos datos muy positivos de cómo va la evolución de las empresas en nuestro país que usted oculta o ignora. Yo se los voy a recordar. Zapatero ha insistido en que la recuperación económica ya está en marcha. Y en esta sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados también había varios temas que han protagonizado la sesión. Ha destacado nuevamente el referente a los seres. El diputado popular Juan José Matarí preguntaba al vicepresidente tercero Manuel Chaves, que ha sostenido que se trata de una trama de corrupción consentida y amparada por la Junta de Andalucía. Una semana más, el escándalo de los seres fraudulentos sobrevuela el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, el encargado de preguntar al vicepresidente tercero Manuel Chaves ha sido el diputado popular Juan José López Matarí, que ha sostenido que se trata de una trama de corrupción consentida y amparada por la Junta Andaluza. Todas se hubieran evitado si usted y el señor Griñán hubieran atendido los informes de la Intervención General de Hacienda. ¿Pero qué hacían ustedes con los informes, señor Chaves? El del año 2005 decía que se habían superado los créditos, que se hacían transferencias al margen de la legalidad, que no había controles y que se estaba gastando sin procedimiento administrativo alguno. Señor Chaves, ¿por qué ignoró usted esta advertencia que hubiera podido evitar 6 años de fraude? Y una semana más, Chaves, quien reconoció de estar de acuerdo con la pregunta, ha vuelto a insistir en que la administración que presidió ha actuado conforme a la ley y cumplió con sus obligaciones. Le digo que estoy de acuerdo con su pregunta de que todas las administraciones públicas deben hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Y lo que le puedo decir es que cuando fui presidente de la Junta de Andalucía, la Administración Autonómica cumplió con sus obligaciones legales. Así, Chaves se ha limitado a cumplir con el expediente semanal de negar su implicación y ha hecho referencia a que es la 10ª pregunta que le hacen en la Cámara en un mes. Por su parte, Matarí ha acusado a Chaves de volver a mentir en el hemiciclo y despreciar a Andalucía, malgastando el dinero durante su mandato. Se le acaban las coartadas. Las pruebas en su contra se acumulan. Usted el pasado miércoles se comparó con Felipe González. Eso sí, salvando la distancia, dijo. Mucho nos tememos que no haya distancia, señor Chaves, porque su final es muy parecido. Paro, despilfarro, corrupción y no sabemos si también financiación ilegal, señor Chaves. Usted llega aquí los miércoles, sí, usted llega los miércoles aquí, se ofende, insulta, descalifica, no contesta, porque lo sabe todo. Por último, el diputado popular ha subrayado el larguísimo historial de abusos que a su juicio tiene el ministro y tras preguntarle qué fue de su dignidad, le ha advertido de que ya se le ha pasado el tiempo para una renuncia digna. Y además... También la portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, se ha referido a este caso de los seres irregulares tramitados por la Junta. Según la parlamentaria, la defensa que hasta ahora han tenido los socialistas en cuanto a colaboración y de aportación de información finalmente ha terminado cayendo. Afirma que el gobierno andaluz no colabora con la justicia ni tampoco con el Parlamento. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, se ha vuelto a referir hoy en rueda de prensa a los presuntos ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía. Oña ha manifestado que las nuevas noticias demuestran la poca y distorsionada información que nos llega acerca de este asunto, ya que hasta la jueza encargada del caso se ha lamentado de que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no le aporte la documentación que corresponde para poder desempeñar su trabajo.
que la jueza en un Estado democrático se tenga que lamentar de que el presidente de la Junta de Andalucía o el Gobierno andaluz no le aporta documentación, con lo cual no puede seguir su investigación y no puede continuar imputando a presuntos responsables. Es patética esa información, pero la hemos visto en el día de hoy, que la jueza, como digo, como un alma en pena, va pidiendo casi como si fuera una limosna que le hagan caso al derecho, a la obligación que tiene el derecho de la justicia y la obligación que tiene el Gobierno andaluz de colaborar con la misma. Lo cierto es que no lo está haciendo y la investigación se frena y las imputaciones se frenan también. Oña ha denunciado ante los medios que de las 120 preguntas que ha presentado el Partido Popular formuladas al Gobierno andaluz en relación con las irregularidades de los ERE, tan solo 3 han sido contestadas y que para las 117 restantes el Ejecutivo remite a visitar la Consejería de Empleo, una tarea según Oña imposible de realizar, ya que una vez allí hay un total desorden y bajo vigilancia la Consejería no permite ni tan siquiera fotocopiar un documento. La Popular se ha referido también a las palabras del presidente de la Junta en referente al dinero que supuestamente ha sido estafado. Según Oña, dichas declaraciones manifiestan una falta de respeto y frivolidad en las que se deja claro que el presidente prefiere la irregularidad al rigor, disculpando incluso la falta de honestidad. Hay que decirle, recordarle al señor Griñán que además miente a sabiendas cuando dice que la corrupción solo es de 10 millones de euros. Me parece impresionante, aunque fuera de 10 millones de euros, ¿cómo lo puede defender? ¿Cómo lo puede defender? Pero es que le recordamos entre todos que no es de 10 millones de euros, le recordamos que la corrupción, aunque a él le parezca poco 10 millones de euros, esos 10 millones de euros son realmente muy importantes. Le recordamos que además eso se refiere solo a 146 casos de prejubilaciones. 10 millones de euros a 146 casos de prejubilaciones fraudulentas. Les recordamos que el 50% de los ERE que se han investigado son fraudulentos. Según la parlamentaria, la defensa que hasta ahora han tenido los socialistas en cuanto a colaboración e información que siempre han aportado, ha terminado finalmente cayendo, ya que hay una ausencia total de dicha colaboración, tanto con la justicia como con el Parlamento andaluz. Aviones occidentales atacaban por quinta noche a Libia, pero no conseguían impedir que los tanques de Gadafi dispararan contra ciudades en poder de rebeldes ni sacar sus vehículos blindados desde un punto estratégico en el este del país. La agencia oficial de noticias libia Hana asegura que las redadas de la coalición internacional a las afueras de Trípoli tenían como objetivo una zona residencial. La OTAN no ha llegado a ningún acuerdo sobre su papel en la misión Odisea del Amanecer. Tras 5 días de bombardeos, los ataques aliados no han conseguido parar la ofensiva terrestre de Gadafi. Los tanques y la artillería del régimen mantienen en jaque a los rebeldes en Misrata y Asdabia. Según el gobierno libio, los últimos proyectiles de la coalición han causado 18 muertos en Trípoli, entre militares y civiles. Los periodistas occidentales han sido llevados al hospital donde se encontraban los cuerpos presentados como víctimas del ataque. Sobre el terreno, los combates se suceden en Asdabia, en el este, y Misrata y Jafar, en el oeste. Precisamente desde Misrata llegan estas imágenes, grabadas por un videoaficionado en la ciudad, y que parecen confirmar las informaciones del bando rebelde que aseguran que tanto Benghazi como Misrata están infestadas de francotiradores que disparan de manera indiscriminada. La coalición atacó ayer a los blindados de Gadafi en la ciudad, donde la falta de comida y medicinas comienza a hacer mella en la moral de los sublevados. La crisis económica que tiene a Portugal al borde de un rescate financiero ha acabado con 6 años de gestión del Ejecutivo Socialista de José Sócrates, que ha dimitido tras rechazar toda la oposición en bloque su último plan de austeridad. El dirigente conservador Pedro Passos Coelho, cuya decisión de no apoyar al gobierno ha forzado su caída, ha sugerido de inmediato la celebración de elecciones anticipadas. La caída del gobierno portugués y las divisiones sobre la guerra en Libia marcan la cumbre europea que hoy arranca en Bruselas. La cita pretende impulsar importantes medidas a nivel continental para poner fin a la crisis de la deuda soberana. Sin embargo, la dimisión del primer ministro portugués abrirá de nuevo el debate sobre la necesidad de un rescate financiero de la economía lusa, como ocurrió con Grecia e Irlanda.
José Sócrates renunció anoche al cargo después de que el Parlamento rechazara su cuarto plan de austeridad en menos de un año, a pesar de que advirtió a la Cámara de las gravísimas consecuencias que podría acarrear esa decisión. La oposición mayoritaria le dio la espalda, comparó sus argumentos a un chantaje y le acusó de imponer graves sacrificios a la población. Un pueblo portugués que recuerda con desagrado el periodo de austeridad impuesto por el FMI en los años 80. El personal en la central nuclear de Fukushima ha reanudado los trabajos para intentar enfriar el reactor 3 después de una jornada de interrupción debido a la aparición de humo negro. El reactor este 3 de la planta nuclear es el que más preocupa a las autoridades, ya que sufrió importantes daños durante el tsunami del pasado 11 de marzo. Los técnicos de la central nuclear japonesa de Fukushima han conseguido restablecer parcialmente la electricidad en la sala de control del reactor número 1. Pero una nueva columna de humo se ha podido ver saliendo precisamente de ese reactor hoy. Por ahora los operarios en Fukushima no han conseguido solucionar el principal problema, el recalentamiento de las barras de combustible nuclear. El sistema de refrigeración no funciona desde que el tsunami destrozó la central el pasado 11 de marzo. La refrigeración con agua de mar es una solución temporal a corto plazo, pero no definitiva. Una persona fallecía en un incendio registrado en una vivienda del municipio almeriense de Roquetas de Mar, según informaba fuentes de Servicio Unificado de Emergencias 112. El aviso del incendio se produjo a las 13:50 horas y al lugar de suceso se trasladaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía de Roquetas de Mar y los bomberos, quienes extinguían el fuego declarado en la vivienda dúplex de la calle Santa Mónica. Un hombre de 48 años ha fallecido hoy en un incendio registrado en una vivienda de la localidad de Aguadulce, perteneciente al municipio almeriense de Roquetas de Mar. El aviso del incendio, declarado en el interior de una vivienda dúplex de la calle Santa Mónica, se produjo a las 13:50 horas con la llamada de un vecino. Al lugar del suceso se trasladaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil, la Policía Local de Roquetas de Mar y los bomberos, que lograron extinguir el incendio a los pocos minutos de su llegada. Pues sobre las 2 menos 25 llegué a casa y la vi que estaba gritando, escuché gritos y me asomé y ya salía el humo por la ventana de arriba y nada, pues la chica ya estaba fuera dándose golpes a su marido, En el interior de la vivienda hallaron el cadáver calcinado del hombre, que no pudo escapar del fuego. Fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, han identificado al varón fallecido como Manuel A.F. El cadáver fue levantado sobre las 16 horas tras la llegada del forense al lugar de los hechos. Un jurado popular ha declarado culpables de la muerte el 15 de noviembre de 2008 del joven Álvaro Usía a los 3 porteros de la discoteca El Balcón de los Rosales de Madrid, juzgado por estos hechos: Antonio Sánchez de Pitoño, David Alonso y David Sancio. Culpables. Así han sido declarados por un jurado popular los 3 porteros de la discoteca El Balcón de Rosales, juzgados por la muerte del joven Álvaro Usía en noviembre de 2008. Antonio Sánchez, más conocido como Pitoño, según el veredicto del jurado, es autor de un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad, mientras que los otros 2 acusados, David Alonso y David Sancio, han sido considerados responsables del mismo homicidio en calidad de cómplices. La abogada de Pitoño ha anunciado que recurrirá la sentencia, porque en su opinión no ha quedado acreditado que su defendido fuera quien provocó la rotura del corazón de Usía. Colocar la mantilla española de forma correcta es todo un ritual. 40 mujeres en Málaga han aprendido a hacerlo en unas jornadas organizadas por la Asociación Beleña para el Fomento y Uso de la Mantilla Española. Cada persona le da un toque personal a esta prenda, aunque lo básico es que debe estar recta, no puede moverse ni molestar a la mujer. Colocar la mantilla española de forma correcta es todo un ritual que incluye trucos legados por abuelas y bisabuelas para que esa tradicional prenda se luzca recta. Así lo explica Rosa Pérez, presidenta de la Asociación Beleña para el Uso de la Mantilla. Lo primero de todo es el respeto. Estamos en unos actos religiosos y por lo tanto debemos ir con el debido atuendo, pues la mantilla bien colocada, el vestido que no sea por encima de la rodilla.
Este grupo de 50 mujeres protagoniza las primeras jornadas de difusión de una prenda tradicional con múltiples usos. Ahora mismo estamos centrados en lo que es la Semana Santa, pero no descartamos, por eso ahora mismo llevo una mantilla clara, cruda, para otros tipos de actos. Esta mantilla, la primera apuesta que tuvo fue para la coronación de la Virgen de los Remedios. Entonces hay otro tipo de actos en que la mantilla puede estar puesta. La asociación trabaja para rescatar el uso de esta prenda femenina como muestra de nuestras raíces. La temperatura media ha subido en España a 0,6 grados en los últimos 50 años, según la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, el promedio de precipitaciones no ha aumentado significativamente y está estabilizando en 648 milímetros al año, ha explicado el presidente de la agencia estatal. La EMET celebra el Día Meteorológico Mundial con unas jornadas sobre el clima y la presentación del primer Atlas Climático Ibérico. En esta obra se presentan las series normales de precipitación y temperatura de 1971 a 2000 en toda la península ibérica. Conocemos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. La jornada de hoy nos esperan cielos nubosos en Galicia, en ambas mesetas, Extremadura y zona de Levante, con chubascos débiles localmente moderados y podrían ir acompañados de alguna tormenta. Además, temperaturas en general en ligero ascenso en la península y con pocos cambios en Baleares, Canarias y Andalucía. La actriz Elizabeth Taylor falleció en Los Ángeles a los 79 años, víctima de una insuficiencia cardíaca, un adiós que ha dejado a Hollywood sin su diva, símbolo de la lucha contra el SIDA. La intérprete de Cleopatra pasó su vida entre platós cinematográficos y además hospitales. El último fue el californiano Cedar Sinai, donde ingresó el 11 de febrero por unos recurrentes problemas de corazón de los que no se recuperó. Elizabeth Taylor ha muerto hoy a los 79 años en un centro médico de Los Ángeles, donde estaba hospitalizada debido a una dolencia cardíaca. La mujer de los ojos violeta más bellos del mundo ha sido una de las grandes leyendas del Hollywood dorado. Nació en 1932 en Londres. Fue una niña prodigio, tenía tan solo 7 años cuando debutó en el cine con la película Hombro Ratón. A partir de ahí, su carrera fue imparable. Protagonizó más de 50 películas. Con 2 de ellas, Una mujer marcada y Quién teme a Virginia Woolf, consiguió 2 Oscar de la Academia. Otras no le dieron premios, pero sí fama mundial como Gigante, Mujercitas o La gata sobre el tejado de Zinc. Cleopatra la coronó como reina de Hollywood y supuso un punto y aparte en su vida. Cobró más de $1 millón, el mayor sueldo de la historia. Durante el rodaje conoció a quien sería el gran amor de su vida, Richard Burton, con quien se casó y se separó en 2 ocasiones. Fue una relación pasional y tormentosa, pero no fue la única. La actriz llegó a contraer matrimonio en 8 ocasiones, la última en 1991. La suya fue una vida intensa entregada al cine y a su pasión por los hombres y las joyas. Estuvo marcada por una pésima salud que no supo seguir su ritmo y a la que no beneficiaron sus excesos con el alcohol y las drogas. Dedicó parte de su vida y sus esfuerzos personales a la lucha contra el SIDA, que se llevó por delante a su gran amigo Rock Hudson, al que nunca olvidó. Rock Hudson, Eddie Peterson, Cindy Gerando. Con otro de sus grandes amigos, Michael Jackson, protagonizó gran parte de sus últimas apariciones en público, que fue reduciendo de forma progresiva debido a sus problemas de salud. Temperamental, carismática, Elizabeth Taylor podría ser enterrada en el mismo cementerio de Hollywood donde yacen otros 2 mitos del cine, Marilyn Monroe y Natalie Wood. Y les hablamos también de la baronesa Carmen Thyssen, que se ha confesado enamorada del museo que lleva su nombre y que se inaugura en Málaga con una colección permanente compuesta por 230 obras que se expondrán en el restaurado Palacio de Villalón, un edificio del siglo XVI en pleno casco histórico de la ciudad. El Palacio de Villalón, en el casco histórico de la ciudad de Málaga, ya está listo para abrir sus puertas, convertido en el Museo Carmen Thyssen. Los arquitectos Javier González y Rafael Roldán han devuelto el esplendor a este emblemático edificio del siglo XVI, que mañana abrirá sus puertas al público para que pueda contemplar la colección permanente de la baronesa, cuyas 230 obras ofrecen un recorrido por la pintura española del siglo XIX. Carmen Thyssen ha presentado a los medios el museo que lleva su nombre. La selección ha sido por la belleza de las obras, la calidad de las obras
y porque creo que pertenecen a Andalucía, son casi, bueno, también hay cuadros que no son andaluces, como Sorolla y Rebollos, Teruete, pero también hay mucha obra andaluza. La baronesa ha prestado de forma gratuita estas obras por un periodo de 15 años, aunque confía en alcanzar un acuerdo que permita que la colección permanezca más tiempo. Es toda la información hasta el momento. Ya saben que les esperamos esta tarde con toda la actualidad que se produzca a lo largo de la jornada. Disfruten de la tarde.